Casas de Colombia, Toronto. El podcast. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este momento. Bienvenidos al espacio de Casas de Colombia y ahora estamos realmente muy felices porque estamos en Toronto. Y esta es una oportunidad muy grande para que todas las personas participen en actividades planeadas y propuestas por la misma comunidad. Y justamente el primer evento y es tal vez el más importante por todo lo que representa, es justamente el barco, el crucero colombiano. Y tenemos hoy a Claudia Montoya, que es la presidente de la Casa Cultural Colombiana, quien justamente nos va a hablar de este proyecto y por qué es tan significativo. Claudia, bienvenida a Casas de Colombia en Toronto. Gracias, Luz Dari. Felices. Celebramos también esta nueva organización que viene a acompañarnos, a promovernos y a continuar impulsando nuestra cultura colombiana aquí en Canadá. Supremamente de lujo todos con esta celebración y con esta nueva organización, los mejores éxitos y claro que cuenta con la Casa Cultural Colombiana y yo sé que todas las organizaciones los vamos a rodear y sobre todo pues nos vamos a apoyar más con ustedes que son ahora las casas de Colombia. Tengo entendido que es la número 8 de 190 y pico países que estamos. Sí, es un proyecto realmente nuevo, em, pero digamos que está haciendo el piloto solamente en este momento en ocho ciudades del mundo. Entonces, la verdad que Elegidos y estamos bendecidos, más que bendecidos de tener esta más que oportunidad. bendecidos. Pero entremos en detalle. Al ¿Cuál es crucero. el significado del barco? ¿Por qué la Casa Cultural hizo esta propuesta de presentar un crucero por el Ontario, por el lago Ontario? Bueno, queríamos celebrar la propuesta en una celebración del Día del Inmigrante, donde el barco para nosotros representa esa travesía que todos hemos hecho. Sí, esa travesía que continuamos navegando por las aguas y los cielos, y es lo que hemos realmente vivido como inmigrantes al llegar a este nuevo país, al llegar a Canadá. Es nuestra propuesta de dejar un poco lo que tenemos, pero continuamos unidos y yo creo que el agua es muy representativa, ¿no? Estos mares que nos unen, que trascienden, que siguen, yo de alguna manera nos llevan y nos traen, sí, nos llevan y nos traen, y qué es lo que llevamos por dentro de nosotros, ese ir y venir en nostalgia, en sentimientos, en amores, en corazones que yo decía, bueno, ya no tenemos un corazón partido en dos, tenemos un corazón mucho más grande con dos países, ¿no? Que tenemos que amar y respetar. Entonces yo creo que el agua es quien es el motor que nos lleva, que nos trae, que nos combina, que nos mantiene y que nos ha acompañado en toda esta jornada que para muchos no ha terminado, algunos están iniciando y otros que están pensando en regresar. Entonces sigue el oleaje hacia adelante y hacia atrás y en verdad. Vamos muchos y hay un proceso. Yo sé que ustedes también tienen el programa de retorno, el plan retorno, y en ese plan retorno también se encuentran muchísimas personas en este momento, ¿no? Entonces, qué mejor que el agua para representar esta jornada que hacemos y que a veces nos da el ciclo completo. Y pues estamos rodeados de mares. Canadá tenemos tres mares y en Colombia tenemos dos. Así que a través de estas aguas, estos mares, nos vamos conectando y es la jornada del inmigrante aquí en Canadá. Bueno, la verdad que eso es como poesía y está realmente muy conectado con todo lo que hemos vivido las personas que migramos, ¿no? ¿Qué va a pasar en el barco? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son las actividades previstas? Porque es que es casi que un recorrido de 4 horas por el lago Ontario. ¿Qué va a pasar? Bueno, el barco, vea, pues me pusieron a darle las sorpresas aquí, pero encantadísima. El barco empieza desde que estamos abordando, nomás este encuentro de todos allí, ojalá lleguen bien temprano, vamos a estar desde las 11 de la mañana registrando, pero pues también les tenemos un espectáculo afuera
Empieza desde afuera, ¿por qué? Porque nos estamos encontrando. Esta es una oportunidad de encuentro de colombianos. Qué felicidad que tenemos esta oportunidad de ofrecerlo de manera gratuita. Gracias a ustedes con el apoyo que nos están dando para traerlo a toda la comunidad, ¿no? Estos son eventos costosos normalmente, pero que en esta oportunidad pueda venir la comunidad, que se puedan convocar. Entonces empezamos desde la línea que vamos a hacer en reunirnos, en encontrarnos, en vestir nuestros colores. En este espectáculo que les vamos a dar afuera, vamos a tener antes de subir al barco, vamos a tener un espectáculo, vamos a tener presentación de danza, vamos a tener la chirimía que nos va a acompañar durante todo el crucero antes de abordar. Luego vamos a abordar y vamos a tener deliciosa gastronomía colombiana, lucidísimos nuestros tamales colombianos y los tenemos en tres variedades. Tenemos el tolimense, tenemos el bayuno, que yo no lo he probado, y tenemos el tamal vegetariano para nuestros veres healthy huéspedes que vamos a llevar. Me Tenemos parece también estos. maravilloso porque nosotros casi nadie prueba. Así que tenemos también esa variedad. Todo esto es una cortesía que podemos traer a ustedes de manera gratuita por el apoyo que estamos recibiendo ahorita, pues, del consulado a través de las convocatorias que nos están haciendo. Así que es una fiesta, pues, yo creo que doblemente festiva cuando podemos todos llegar allí de esta manera. Es muy organizado, tenemos un registro que lo vamos a liberar hoy. Ya los DARIS nos han pasado la convocatoria, las flyers, los registros para hacerlo muy organizado. Esperamos que se luzcan muy lindos, queremos estar muy bien. Vamos a tener muchísimas más presentaciones, tenemos cantante, tenemos danzas, tenemos DJ, tenemos chirimía. Pues va a ser una tarde de mucho espectáculo y pues está recorrido alrededor de la isla en el lago Ontario nos va a dar la oportunidad también de tener unas bellísimas fotografías. Vamos a tener nuestras voluntarias vestidas con sus trajes, así que aprovechen, se toman todas estas fotografías, disfrutan el paisaje. Quienes apenas están llegando, que vamos con un grupo bien interesante de recién llegados y no han tenido la oportunidad todavía de tomar estos viajes, de montar en estos cruceros. Espero que lo disfruten muchísimo, que sea también una oportunidad de networking. Vamos a conectarnos, a conocernos. Realmente queremos conectar esta comunidad, enlazarnos, estar muy unidos, que es la forma como realmente podemos mostrar que somos, que vamos a salir adelante en este país, enfrentar tantos desafíos que hay, pero como comunidad unida lo podemos hacer. Entonces, a veces nos falta un poquito de eso por las distancias. No sé, yo sé, esto es gigante, el que vive en Mississauga, el que vive en el GTS es muy extenso realmente. Y a veces estas distancias no nos permiten como estar tan reunidos como comunidad. Así que recuerden que el agua y las olas nos van a unir, nos traen, nos llevan y nos reúnen. Así que aprovechemos esta oportunidad. Gracias, Claudia, por presentar un proyecto realmente tan bonito y de tanta importancia para la comunidad, porque el barco, desde que yo me acuerdo que hoy llegué a Canadá, que esto fue hace 16 años, he visto el barco que ha zarpado. Entonces, importantísimo que ahora además cuente con el apoyo del Consulado de Colombia en Toronto. Fantástico. De hecho, pues contamos que en el barco van a tener la posibilidad de compartir también con miembros del Consulado de Colombia. Entonces, vamos a estar allí, como siempre, con las puertas abiertas, listos para servir. Hablemos un poco de los otros proyectos que presentó la Casa Cultural Colombiana, porque están, como bien menciona el nombre de la organización, están promocionando muy bien el tema cultural a través de sus propuestas. ¿Qué otras cosas van a pasar? Bueno, el próximo evento que tenemos se llama Manjares de mi tierra. Este evento está dirigido a apoyar nuestra gastronomía colombiana y principalmente a nuestros emprendedores en el área culinaria.
Entonces, el evento va dirigido para ello, va a ser un evento de toda una tarde, donde vamos a tener también presentaciones, danzas, música, folclore, y esta degustación va a ser gratuita. Así que ellos se van a lucir con todos sus sabores y nuevas texturas. Te cuento que hay unas innovaciones en productos ahora que nosotros no hemos tenido la oportunidad de probar aquí en Canadá, pero que ellos traen, justamente muchos de ellos son recién llegados y vienen con unos emprendimientos deliciosísimos, ¿sí? Te iba a decir hermosos, pero más que hermosos son deliciosos porque los vamos a probar. Esto también es de manera gratuita, gracias también al apoyo consulado. Vamos a poder pagarles a estos, contribuirles, no les vamos a pagar, les vamos a contribuir para que ellos puedan promocionarse y darnos a probar sus productos. Así que también lo vamos a hacer, invitación gratuita, entrada gratuita, todo es gratis para que disfruten de una tarde en familia, porque olvidé decirte que el barco, por condiciones del barco, es para mayores de 14 años. Esos no son requisitos ni de usted ni de nosotros, son del barco. Así, pero este evento, Manjares de Colombia, sí es para toda la familia, para que pasen una tarde deliciosa, llena de música, de amigos, bienvenidos todos. Vamos a pasar en orden, vamos a poder degustar los productos que nos están ofreciendo 15 emprendedores colombianos con sus productos. Entonces vamos a probar. Por ahí nos ofrecen unas arepitas llenas de queso que yo ya estoy esperando que llegue el día. Y tantas cositas, los postrecitos, las galletas. Hay unos postres exquisitos que son incluidos como unos sabores a licor, pero no tienen licor, que es algo supremamente novedoso también. Unos cheesecake con la idea de licor, pero no tiene licor, son muy healthy también. Entonces son cosas muy novedosas que vamos a tener la oportunidad de degustar allí. Y el evento pues es familiar. Ya les estaremos dando el día y el lugar. No lo tenemos en este momento, pero se los vamos a dar muy pronto. Si hay alguien que está viendo este podcast y dice, es que yo soy chef, es que yo también trabajo con la industria alimenticia, ¿se puede registrar? Ya estamos casi full, pero pues pueden tratar. Por lo menos los vamos a tener en la base de datos. Y yo sé que con el consulado se están haciendo una cantidad de programas de emprendimientos también para emprendedores. Entonces, si no están por este lado, están por el otro. Vienen muchos eventos de todas maneras. Entonces, es importante por lo menos que estén registrados en las bases de datos, que con muchísimo gusto la Casa Cultural está a la orden también del consulado para compartir esta información, porque la idea es que todos se puedan beneficiar de los programas que se hagan para colombianos, sea salgan del consulado o salgan de las organizaciones que estamos siendo apoyadas por el consulado. Bien. Así que, Bueno, y el último evento es la novena de aguinaldos. ay, no me Cuéntanos. hables, que a mí se me paran los pelos de la emoción. En la novena, pues ya venimos años también haciendo la novena de Navidad. Está muy dirigida a mantener nuestras tradiciones, pero acuérdense que dentro de toda esta culturalidad que tenemos, también tenemos la parte religiosa, ¿no? Colombia es un país muy religioso, es un país de mucha fe, muy creyente, y estas novenas de Navidad es más que todo dirigidas con los niños, que ellos tengan ese día, es su día de ser los protagonistas de la escena de Navidad. Entonces recreamos el pesebre viviente. Cada día yo ando siempre en búsqueda de nuevos vestidos y alguien me dice, ay, pero los pesebres son sencillos. Yo le dije, ay, no, el de nosotros no, el de nosotros no. Y nos ponemos pues como los trajes y todo se hace con tanto amor y todos los voluntarios. Te digo que cada uno de estos proyectos estamos involucrando más de 60 70 voluntarios que están felices de participar y que realmente gracias a ellos podemos realizar tantos proyectos. Y como te decía yo ahora, qué locura, estamos metidas en tantas cosas, los Dari más que yo, pero sí que estamos haciendo muchas cosas y necesitamos el apoyo de la comunidad. Necesitamos el apoyo de los voluntarios, porque además de que estamos haciendo estas actividades que son extras, yo trabajo full time, aquí estoy en mi trabajo, pero adicionalmente la Casa Cultural es un voluntariado para todos y que sale del corazón y que involucrarlos a todos es también
Venga, participe, aduéñese, sí, tenga este sentido de identidad y de pertenencia cultural. Usted es colombiano, venga, vamos a repartir nuestra cultura, no solamente entre nosotros, sino que Canadá conozcan nuestra cultura, que entiendan también la identidad de nosotros. Entonces, todos estos elementos culturales, que la gastronomía, que la música, que el pesebre viviente, todo esto es lo que nos hace a nosotros, nos ha formado como colombianos. Eso no lo podemos perder. El español, tantos elementos que tenemos que nos hacen y nos identifican como colombianos y nos diferencian también de otras culturas dentro de este país. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que promover, mostrarles lo mejor, que aquí llegamos los mejores, que en Canadá estamos con las mejores condiciones y los mejores deseos de aportar lo mejor que traemos. Obviamente nos estamos mezclando con la cultura, estamos adaptándonos a la sociedad canadiense, pero también estamos aportando. ¿Sí? ¿Qué traemos? Traemos toda esta riqueza cultural, toda esta alegría, todas estas sonrisas, toda esta forma como nosotros nos representamos y vivimos y pasamos nuestros duelos, nuestros dolores, nuestros desafíos y seguimos sonriendo. Sí, seguimos sonriendo. Ese humor colombiano tan fantástico. Vengo recién de Colombia, pero cada día las bromas de ellos son tan interesantes, de ellos, no de nosotros. Y eso no lo podemos perder. Y que no lo pierdan nuestros hijos, porque el día que van allá y no entiendan una broma es porque nosotros no estamos haciendo un buen papel. Sí, entonces que entiendan las bromas, que entiendan el cuento, que entiendan las tradiciones, que entiendan nuestras celebraciones, qué estamos celebrando y por qué estamos celebrando. Entonces, de eso se trata todos estos programas, de que nos abracemos, de que nos conectemos y de que entre todos podamos transmitir una identidad cultural a Canadá. Bueno, y ya los últimos minutos nos gustaría preguntarte sobre la organización La Casa Cultural Colombiana. ¿Cuánto lleva de existencia? ¿Cuál es su objetivo principal y cómo ha incidido en la comunidad colombiana que vive aquí, e incluso también en en la comunidad canadiense, la comunidad que nos recibe? Correcto, sí. La Casa Cultural Colombiana se fundó en 1998. Inclusive nace en el consulado, sí, en una reunión de toda una cantidad de líderes comunitarios que ven la necesidad de formar un grupo donde nos podamos conectar, sí, donde podamos hacer el corazón y que todo el mundo tenga a dónde llegar, cómo conectarnos, cómo conseguir los recursos que necesitamos, una comunidad con un inglés muy básico a ese tiempo y todavía continúa siendo una de nuestras carencias el manejo del idioma. Pero pues el hecho de llegar acá y encontrar con quién conectarnos, nosotros tenemos un tránsito increíble en la página de la Casa Cultural Colombiana y hemos tenido la oportunidad de que recién llegan, pues, ¿qué es lo primero que buscan? ¿Cómo me conecto y encuentran la Casa Cultural Colombiana? Y qué alegría, ay, hablan español, ay, qué emoción la Casa Cultural, ay, ¿dónde está? Entonces, ¿en qué hemos incidido? En mucho. Nuestra misión es promover y mantener vivas nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero también velar por el buen desarrollo de nuestra comunidad colombiana en Canadá. Así que a través de todos los programas que hemos realizado, pues vamos incidiendo con los artistas, sobre todo los artistas plásticos han encontrado en la Casa Cultural un apoyo grande. Es como su primer impulso para hacer vitrina aquí en Canadá, ¿sí? Sus primeras exposiciones, que ellos puedan ir construyendo un portafolio ya de que han hecho exposiciones aquí en Canadá. Eso les contribuye muchísimo. Una alegría enorme de verlos cómo evolucionan en sus técnicas, en sus pinturas, en su arte, cómo se influencian por nuestras estaciones, por los cambios de clima, por toda la diversidad que ven acá. Entonces sí ha incidido bastante, ha incidido en la parte de asentamiento, pues siempre es la primera puerta que tocan y pues van llegando, de aquí ya los vamos dirigiendo y los vamos guiando, los vamos conectando con muchas organizaciones ahora que se han creado, que siempre abren las puertas para todos los recién llegados y nosotros realmente somos un punto de referencia.
dónde están. Entonces la idea es tenernos conectados, mantenernos al día con los programas que están realizando otras organizaciones para dirigirlos a cada uno adecuadamente donde puede encontrar mejores recursos. Sí, si no los tenemos nosotros, porque una organización no tiene todo. Pero hay otras organizaciones que sí, que están trabajando con los ingenieros, que están trabajando con los doctores, que están trabajando con mujeres, que están trabajando en emprendimientos, los project management, ¿sí? Entonces, vamos dirigiendo. Ese es el papel fundamental que estamos haciendo acá, es proveerlos con información adecuada, cierta, y dirigirlos y hacerles conexiones. Entonces, a través de las conexiones, el networking funciona mucho para nosotros y es importante poder contar. Y yo les digo, cuando me dan la tarjeta, ¿estás seguro que me vas a dar tu tarjeta? Y me dice, ¿por qué? Porque la voy a usar. Sí, porque la voy a usar, porque la voy a usar para otras personas que van a necesitar de tus conocimientos, de tus relaciones, de tus vínculos. Entonces siempre trato de mantener una base de datos muy bonita de personas que están dispuestas a, aunque sea darte un ratito de conversación, y decirte, mira, esta es la forma como yo lo hice. Yo estoy en tu misma profesión, yo estoy en tu ramo y yo lo pude hacer por este camino. Eso es muy importante, sí, esas palabras de apoyo, de aliento, son muy importantes. No estamos buscando compromisos de nadie. Yo sé que nadie está generando trabajos para todo, pero esas palabras de aliento y ese apoyo en ese caminar es bien importante. Bueno, Claudia, la verdad que ha sido un momento, la verdad, súper maravilloso. Aprender sobre la Casa Cultural y bueno, ver todo el entusiasmo que ha puesto la Casa Cultural justamente para hacernos sentir que estamos en Casas de Colombia Están en aquí en casa. Toronto. Muchísimas gracias para ti No, y a bueno, ustedes. esperamos ver a todas las personas que quieran asistir al barco. Ya están aquí, ustedes pueden ver el link de registro y los esperamos a todos realmente con los brazos abiertos. Gracias, Claudia. Bienvenidos, felicidades, gracias, hasta luego. Casas de Colombia, Toronto. El podcast.